Padre, te doy las gracias por esta mañana, Señor. Te pido que hagas, mi Dios, la obra evangelizadora, la obra de cambiar corazones, Señor, en esta mañana, en este momento. Que simplemente yo sea un instrumento de tu paz, Señor amado, que pueda ser un fiel comunicador, un fiel transmisor de tus verdades, Señor, de la verdad de tu palabra, Padre bendito. No permitas que aumente o quite algo de tu palabra, mi buen Señor, sino más bien que yo sea fiel al texto bíblico, Señor bendito, para que seas tú mismo hablando a tu pueblo, que seas tú mismo hablando a tu congregación, Padre amado. Señor, gracias por las bondades que nos das. Padre bendito, oro en este momento por Francisco Ruiz, hijo de nuestra hermana Magdalena Sánchez, Padre bendito, y la situación complicada que está viviendo en su salud, Padre bendito. Haz tú la obra de misericordia. Si quieres hacer un milagro, Señor, hazlo. Pero Él te necesita, Padre bendito. Muéstrate en su vida. Y una vez más, Señor, rogamos por misericordia para la vida de Francisco Ruiz. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, acabamos de leer este texto, Primera de Pedro 5, del 1 al 4. El tema del sermón, el liderazgo bíblico. El mundo tiene una idea, muchas gracias mi hermana, el mundo tiene una idea muy contraria sobre el liderazgo, sobre lo que la iglesia tiene como verdad, lo que es el liderazgo, ¿verdad? Hemos leído o hemos escuchado el liderazgo en el mundo, está muy lejos, ¿verdad?, de lo que la Biblia enseña. Hay algo muy diferente, algo muy distante, ¿verdad? El liderazgo hoy en día, ¿cómo es visto en el mundo? Influencia, ¿verdad? Un líder tiene mucha influencia. Un líder tiene mucha popularidad. Un líder tiene resultados visibles. Un líder tiene un gran número de seguidores. Y el mundo, cuando ve estas cosas, dice, este es un líder. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué menciona? Estas cosas que yo he mencionado determinan el liderazgo bíblico. Y esto es a donde apuntamos en esta mañana. El mundo menciona lo siguiente: el líder está para ser servido. Pero la palabra del Señor dice que el que quiera ser el primero será siervo de todos. Y ese contraste ha entrado hoy en la iglesia. Vemos pastores que son celebridades. Vemos pastores a los cuales se les da la veña. Cuando un predicador llega a la ciudad, mostramos mucha publicidad y pensamos que esta persona, por el hecho mismo de que esta persona llega, tal vez las personas se van a convertir. Y yo, hermanos, no quiero negar el hecho de que Dios ha obrado poderosamente a través de grandes predicadores a lo largo de la historia. No estoy quitando eso, que han podido llenar estadios, grandes predicadores a través de la historia. Pero el punto, hermanos, es que Dios puede obrar a través de un pastor de una iglesia tan pequeña arriba en la montaña, como lo puede hacer a través de un estadio lleno. Quien da el poder del mensaje, quien transforma las vidas, no es en sí mismo el pastor o el predicador. ¿Quién es el que transforma vidas, el que cambia vidas? El Espíritu Santo. Es Él. No nos confundamos, hermanos, que un líder o un pastor, por más elocuente o por más carismático que presente ser,
a él sí le van a escuchar. Porque una persona, un inconverso, puede transformar o cambiar su vida con una predicación tan sencilla de un pastor tan sencillo y humilde. Porque no es en sí la persona, es Dios el que va a transformar los corazones. Hoy en día vemos en la iglesia liderazgo autoritario, liderazgo centrado en el hombre, liderazgo basado en carismas, pero no en carácter. Es más, se ve hoy en día, hermanos, muchos pastores que llegan al pastorado por capricho. Mencionaba esto el día miércoles en el estudio bíblico. El ser humano por naturaleza a veces quiere obtener poder. La naturaleza del ser humano quiere tener poder, influencia sobre los demás. Y el pastorado es una forma de lograrlo para ciertas personas. Tener cierto poder, tener cierta influencia sobre un grupo de personas. Hermanos, debe quedar claro que la iglesia no le pertenece a los líderes. No. Esta iglesia no le pertenece al pastor Juan. Esta iglesia no le pertenece al misionero Esteban Thompson. Esta iglesia no le pertenece a la junta administrativa. Esta iglesia le pertenece al Señor, a Dios. Y si esta iglesia no le pertenece a Dios, hermanos, esto no es iglesia. Será una empresa, será cualquier cosa menos eso. Lo que debe ser una iglesia en la cual el Señor es el dueño, líder y cabeza. Si queremos una iglesia saludable, algunas semanas hemos hablado de una iglesia saludable. Y si queremos, hermanos, usted y yo, una iglesia saludable, una iglesia bíblica, necesitamos un liderazgo bíblico. No los famosos CEOs. ¿Sabe usted lo que es un CEO? Es la máxima autoridad dentro de una empresa. Hoy las iglesias ya no tienen pastores. Hoy las iglesias tienen CEOs. Y es triste, porque cuando yo veo el liderazgo bíblico, es una persona que debe estar dispuesta al servicio. Y dispuesto a ser el último. Vamos viendo a partir del versículo 1, mi amado hermano, el origen del liderazgo. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Ruego a los ancianos. Este liderazgo, si estamos hablando de que la iglesia es establecida por Dios, que Dios es el dueño de la iglesia, Dios mismo estableció al liderazgo de la iglesia. ¿Sí? El liderazgo de la iglesia es establecido por Dios, no es una invención humana. Acompáñeme a Hechos 14:23, por favor. Hechos 14:23. Rápidamente, hermanos, encuentro el texto y procedo a leer. Hechos 14:23, dice la palabra del Señor. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Esto no nace, hermanos, de una invención humana. No nace del hecho de querer el humano ejercer poder sobre otros. Dios estableció un orden
Y el orden para la iglesia es de que haya un liderazgo, pero no cualquier liderazgo. Un liderazgo que sea puesto bajo su voluntad. Y lo he mencionado muchas veces, hermanos. Un pastor no tiene autoridad por sí mismo. Es la autoridad que le da Dios a través de su palabra. Pero hoy vemos líderes en las iglesias ejerciendo autoridad sobre la vida de las personas. ¿Qué estudiarán? ¿Con quién se casarán? ¿Qué deben trabajar? ¿Qué casa deben comprar? ¿A dónde deben irse de vacaciones? Un pastor no influye en ese tipo de decisiones, para nada. Si en una iglesia vemos que un pastor actúa de esta forma, eso está lejos de ser un liderazgo bíblico. ¿Para qué Dios puso pastores en su iglesia? Y vemos el modelo en la naturaleza. Vemos a los pastores, vemos al rebaño de ovejas con un pastor. Esa es la figura dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos compara a nosotros con qué animalito. Ovejas, ¿verdad? ¿Qué haría un rebaño de ovejas sin pastor en la naturaleza? Se pierde. Andarían descarriados por donde quiera. Y lo más probable es que mueran. Un grupo, un rebaño de ovejas sin su guía, que es el pastor, va a ir directo al precipicio. ¿Sí? Es por eso que Dios, así mismo como nos ha comparado con ovejitas, que tenga su guía y su liderazgo, en la iglesia es la misma figura, mi amado hermano, la misma figura. ¿Se imaginan la iglesia sin el liderazgo pastoral? ¿Sin alguien que cuide o guíe la vida espiritual de las personas? ¿Qué pasaría, mi amado hermano? Yo alguna vez escuché de una iglesia que estuvo sin pastor 20 años. Poco o nada creció esta iglesia. Así que, hermanos, primero partamos con esto. Dios ha establecido para su iglesia líderes, puestos por Dios mismo. Y esto vamos a verlo más adelante. No cualquiera puede levantar la mano y decir, yo quiero ser el pastor de la iglesia. Porque hay ciertos requisitos que la Biblia ha establecido. Este liderazgo tiene una identidad. Ancianos, apacentar el rebaño. Pastoreen el rebaño, dice el versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Hasta ahí me voy a quedar. No velando por él. Hay 3 términos, hermanos, que usted debe saberlo para la asignación del líder que va a dirigir la iglesia o que va a guiar la iglesia. Estos son 3: ancianos, pastores y obispos. 3 palabras diferentes para una misma designación. Aquellos que Dios estableció para su iglesia. Ancianos, que tiene una connotación del Antiguo Testamento. Los ancianos eran aquellos que daban consejo espiritual en el Israel, en el pueblo hebreo, por su madurez. Tiene ese mismo paso al día de hoy, la misma connotación, la madurez espiritual. Luego, los obispos son supervisores, son los administradores, obispos, una función que cumple el pastor, ¿verdad? Y la palabra más popularmente dicha, pastores, que significa una guía, un cuidado,
Entonces vemos estas tres palabras que cubren las funciones que un pastor cumple. A veces revisando redes sociales me parece muy interesante ver que al pastor le dan muchos adjetivos, ¿verdad? El pastor es carpintero, plomero, consejero, electricista, portero, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Es muy amplio el rango de responsabilidades que tiene un pastor dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, del ministerio que el Señor le ha encomendado. Quiero que vayamos a Hechos 20:17, por favor. Hechos 20:17. Hechos 20:17. Dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Pasamos al versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. En estos dos versículos acabamos de ver estas tres palabras que les mencioné hace un momento, ¿verdad? Ancianos, pastores y obispos. ¿A través de quién estableció Dios en su iglesia? A través del Espíritu Santo. Voy a mencionar una vez más. Si una iglesia quiere ser una iglesia conforme al corazón de Dios, quiere que sea una iglesia bíblica en la cual usted pueda sentirse seguro, en la cual usted puede sentirse edificado, no estancado, el liderazgo debe ser o debe haber sido establecido por Dios. Y eso tiene una responsabilidad en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Dios elige a un pastor, pero una iglesia confirma a ese hombre. Es la iglesia, la comunidad de creyentes, a través del testimonio, a través de dones, a través de talento, a través del llamado visible que va a tener esta persona. La iglesia va a confirmar el llamado de un hombre al pastorado. Pero si la iglesia no participa o no se involucra en la designación de un líder para su iglesia, ¿se imaginan un pastor impuesto? Que uno llegue y diga, usted va a ser el pastor de esta iglesia. Como en la iglesia católica, los curas que llegan al pueblo, ¿no? A la parroquia. Usted se va a ir allá. Y llegó allá. La gente ni lo conoce, ni sabe quién es, qué testimonio tiene. Este no es el modelo bíblico, porque los ancianos se levantaban de las mismas iglesias, de las mismas congregaciones salía aquel que iba a dirigir, aquel que iba a liderar la iglesia. Es lo más correcto que de dentro la misma congregación surja el liderazgo de la iglesia. Es interesante cuando las iglesias, aquí en Ambato pasó esto, hermanos. Se publicó en el Heraldo, el diario que circula en la ciudad, en la sección de empleos, que una iglesia bautista, y tengo que decirlo así porque es la realidad, en ese tiempo no era bautista, luego se hizo bautista, pidió la cobertura bautista o la denominación bautista, se busca un pastor. ¿Y cuáles eran los requisitos que se pusieron en el periódico?
Experiencia mínima, 5 años. Pero cuando yo voy a la Biblia, cuando voy a la palabra, aquella que me da los requisitos pastorales, ¿encuentro aquel requisito? La palabra me da otros requisitos y más requisitos. Pero esto pasa, hermanos, porque vivimos en un mundo caído y un mundo que busca respuestas inmediatas a necesidades que surgen. Ahora, ancianos, pastores y obispos, hermanos, no son diferentes roles, son dimensiones del mismo liderazgo. Un buen pastor no solo guía, también protege, alimenta, cuida. ¿Sabe lo que hace el pastor en la naturaleza? ¿Sabe dónde está el pasto fresco para que las ovejitas se alimenten? ¿Qué hace el pastor para que sepa dónde está el pasto fresco? Conoce el terreno, ¿verdad? Y dirige a las ovejitas hacia ese pasto fresco para que puedan ser alimentadas, pueda ser saciada su hambre, puedan crecer. Esa es la misma figura del pastor de la iglesia. ¿Qué pasaría si el pastor de la iglesia no sabe dónde está el pasto fresco y le lleva donde está el pasto seco? Dice, no vengan por acá, vengan por acá, porque no conozco el terreno. Y les llevo donde hay pasto seco, un pasto contaminado. ¿Qué va a producir esto en las ovejas? Ovejas raquíticas, ovejas enfermas y ovejas que se van a morir. Eso pasa en la iglesia. Si el pastor no le va a conducir, amado hermano, donde hay pastos fresco, pasto en el cual usted pueda ser alimentado, ay, espere un ratito. Ese no es el lugar donde usted debe estar. A diferencia de las ovejas, mis hermanos, usted tiene capacidad de razonamiento y capacidad para poder buscar o poder discernir que por donde le está llevando este pastor de la iglesia no es el lugar por donde usted debe ir. Hermanos, si usted ha sido miembro de la Iglesia Bautista Ficoa por los últimos 5 años y usted no ha crecido, este no es el lugar donde usted debe estar. Pero si usted considera que en los últimos 5 años, el último año, los últimos 2 años, la Iglesia Bautista Ficoa ha sido un lugar en el cual usted ha crecido espiritualmente, se siente más desafiado, es el lugar donde Dios le está poniendo. Porque uno siempre debe estar desafiado a crecer. ¿Recuerdan el sermón de la semana pasada? Si yo no he crecido como cristiano en mis últimos 20 años, ¿qué clase de cristiano soy? Si tengo 10 años de creyente, pero soy igual que un hermano, con todo respeto y con amor a los hermanos que recién conocen al Señor, y tengo las mismas dudas, las mismas luchas, las mismas interrogantes. Uno tiene que ser intencional también en el crecimiento. Pero hay algo interesante también que menciona los versículos del 2 al 3, la actitud del liderazgo.
Regreso a 1 de Pedro 5, 2 al 3. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No por obligación, no por ganancia, no como teniendo señorío. ¿Qué pasa si su hijo adolescente el día de mañana le dice, papá, mamá, quiero hablar con ustedes? Claro, hijo, dinos. Papá, mamá, quiero ser pastor. ¿Cómo reacciona usted? ¿Quiere que le diga cuál es la reacción natural que tienen los padres? Y lo digo por nuestra carne, por nuestra naturaleza caída, lastimosamente. ¿Sabe cuál va a ser la reacción del padre cuando le diga a su hijo, papá, mamá, quiero ser pastor? Se le va a borrar una sonrisa de su rostro y le va a decir, hijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Y esto, hermanos, lastimosamente, vivimos estas cosas porque hay pecado en nosotros. Porque si buscáramos más del Señor, como dice su palabra, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Dios de la mies que envíe más obreros a la mies. Que roguemos al Señor. No por ganancia, no como teniendo señorío, lo que mencioné anteriormente. Hay personas que en su naturaleza tienen esa sed de tener poder. Y lastimosamente tengo que decirlo, el pastorado es un medio para lograr tenerlo. Cuando no es de Dios, estas cosas pueden pasar. Hay pastores ocupando el púlpito que no deberían estar ahí. Porque hablan bonito, porque tienen buena elocuencia, pero no han sido precisamente puestos por Dios. Y aquí vemos tres contrastes en este versículo. Voluntariamente, no por obligación. Con integridad, no por ganancias deshonestas. Con ejemplo, no con autoritarismo. Y aquí sí vamos a ver los requisitos que la Biblia manda para aquellos que van a ser llamados al pastorado. Quiero que me acompañe mi amado hermano a primera a Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Primera a Timoteo 3 del 1 al 7. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo del obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre
no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Yo acabo de dar una lista de requisitos para el pastorado. Escuche bien, una lista para el pastorado no más bien es una lista de requisitos para cualquier cristiano. Un cristiano no puede decir, yo no voy a cumplir esos requisitos, yo no quiero ser pastor. ¿Le justificaría? No, ¿verdad? Prácticamente es una lista de requisitos para ser cristiano. Pero aquel que preside, aquel que lidera, aquel que pastorea, es claramente evidente que el pastor le exige más. El énfasis, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer no es la habilidad, es el carácter. Un líder puede impresionar con talento, pero solo el carácter, mi amado hermano, sostiene el ministerio a largo plazo. Seguimos avanzando. La tarea de liderazgo. ¿Y cuál es la tarea de liderazgo? ¿Cuál es la tarea del pastor? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Apacentar el rebaño de Dios. Lo que les mencioné hace un momento. Alimentar. Número 1, alimentar con la palabra. Acompáñeme a 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1 y 2. Escuche bien lo que dice. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, por su reino, te encargo solemnemente. ¿Qué le encarga Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué le encarga? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Cuáles son una de las tareas del pastor? Predicar la palabra, alimentar con la palabra. Pero ¿qué más? Número 2, cuidar las almas. Acompáñeme a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores. Por cierto, este es el versículo que toman los pastores manipuladores para decir, miren, obedezcan a sus pastores. No, hermanos, eso está sacado de contexto. Y un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Número 3, proteger de falsos maestros. Hechos 20:29. Hechos 20:29. Dice la palabra, Hechos 20:29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces vemos la tarea, ¿no? Alimentar con la palabra al rebaño, cuidar de las almas y proteger de falsos maestros.
La labor principal de un pastor es predicar la palabra de Dios. Pero no solo predicar por predicar, sino tomarse el tiempo y el cuidado y el trabajo para que cuando usted llega a los momentos que vamos a compartir, no solo el domingo, sino los otros momentos que tenemos, usted sea equipado con esta palabra de verdad. El pastor no es un gerente, un manager, es un siervo. Y tiene bajo su responsabilidad el cuidado espiritual. Y termina diciendo el versículo 4, ¿cuál es el modelo supremo? Un pastor puede ser imperfecto, hermanos. Y de hecho lo es. Un pastor es imperfecto. Se puede equivocar. Sí, no se sorprenda. Un pastor se puede equivocar porque es ser humano. El versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿No le da a usted esa paz saber que hay el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo? No sea usted un seguidor de hombre. No. Está bien, le aprecia mucho al pastor Juan. Amén, gracias. Pero yo no quiero que sus ojos estén ciegamente en mí. Yo quiero que sus ojos estén puestos en Jesús, como dice Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, hermanos. No en el pastor terrenal. Si usted me considera como su pastor, como su guía, como su amigo, su compañero, su maestro, su predicador, me siento muy privilegiado por eso. Y lo tomo y trato de tomarlo con mucha humildad. Y le agradezco. Pero vea al pastor de pastores, no a mí. Al príncipe de los pastores, al Señor Jesucristo. Él es el pastor perfecto. Él es el pastor que no se va a equivocar. Ese es el pastor que nunca falla. Ese es el pastor que nunca le va a decepcionar a usted. Porque el hombre que está parado acá al frente, algún momento le puede decepcionar. Puestos sus ojos en Jesús, el príncipe de los pastores. Vamos a Juan 10:11, por favor. Dice la palabra en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, Jesús hablando. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor, el Señor Jesucristo. Efesios 1:22. Acompáñeme a Efesios 1:22. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Refiriéndose esto a Cristo Jesús. Los líderes, hermanos, los pastores terrenales solamente somos subpastores. Subpastores. Solamente somos administradores, no somos los dueños. Mayordomos, anhelando ser buenos mayordomos. Y somos siervos. La iglesia no nos pertenece. Un mayordomo cuida de una casa que no es suya. Así el pastor cuida una iglesia que pertenece a Cristo. Hay distorsiones actualmente sobre lo que es el pastorado. Liderazgo centrado en la personalidad, autoritarismo espiritual, falta de rendición de cuentas, énfasis en el éxito externo,
sobre fidelidad. Una iglesia saludable no se construye sobre hombres. Una iglesia saludable se construye sobre la palabra de Dios. ¿Cómo debería verse entonces una iglesia con un liderazgo bíblico? Líderes que enseñan fielmente. Líderes que viven lo que predican. Es interesante ver a pastores divorciados predicando sobre el matrimonio. Eso pasa hoy en día. Pastores que se han casado 2 veces, 3 veces y están en el púlpito hablando sobre el santo matrimonio. Líderes que viven lo que predican. Líderes que sirven, no que dominan. Líderes que forman a otros líderes. Líderes que respetan. Y honran al Señor con sus vidas. Con este versículo termino. 1 Tesalonicenses 5:12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Aplicación para nuestra iglesia en esta mañana. ¿Estoy orando por mi pastor? Solo usted internamente responda. ¿Estoy sometiéndome bíblicamente? ¿Estoy valorando el cuidado pastoral? Hermanos, Cristo es el príncipe de los pastores. Él no lideró desde un trono terrenal, lo hizo desde una cruz. El liderazgo bíblico de una iglesia debe ser sacrificial, servicial y mostrar fidelidad. Una iglesia saludable, escuche bien, una iglesia saludable refleja el carácter del pastor supremo. Repita eso, pastor. La iglesia saludable refleja el carácter del pastor supremo. Si nuestra iglesia no refleja a Cristo, estamos lejos de ser una iglesia saludable. Busquemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cierre sus ojos, por favor. Mi amado Señor, que seas tú, Padre, el pastor de nuestra iglesia. Que seas tú el supremo Señor. Que seas tú, Padre bendito, aquel que nos guía. Sé tú, Padre, guiando nuestra iglesia. Sé tú corrigiendo. Sé tú disciplinando. Sé tú alimentando, Señor, también a través de tu palabra, Padre bendito. Señor, oro por esta iglesia, Padre amado. Oro por mí mismo, Padre amado, para mostrarme siempre bien delante de ti, aprobado delante de ti, para que no tenga de qué avergonzarme, Señor. Oro por esta tu iglesia, Padre bendito, para que maduremos espiritualmente, para que crezcamos, Señor, a través de tu palabra, Señor, no buscando métodos de show, buscando estrategias mundanas para que la iglesia crezca en números. No, mi Dios, que solamente sea tu palabra y tu Espíritu Santo
la que añada más vidas entregadas a Cristo en tu iglesia. Señor, te doy gracias por esta predicación, que tú mismo hayas ido hablando al corazón de tu pueblo, al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.